lo alto de una montaña solitaria, donde el viento cantaba melodías de soledad y las nubes se aferraban a las cumbres como mantas suaves, vivía una linterna muy especial. No era una linterna común, de esas que se usan para iluminar un camino o encontrar algo en la oscuridad. Esta linterna, de latón antiguo y cristal esmerilado, tenía un don único. Era la linterna que nunca dejaba de brillar. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Su nombre era Lucia. Lucia no necesitaba pilas, ni aceite, ni una mecha. Su brillo provenía de una fuente misteriosa, una chispa inagotable de esperanza que residía en su interior. Su luz no era deslumbrante, sino suave y constante, como el latido de un corazón tranquilo. Era un faro silencioso para cualquiera que se sintiera perdido, no solo en la oscuridad física, sino también en la penumbra de sus propias preocupaciones. Para los habitantes del pueblo que se extendía al pie de la montaña, Lucia era una leyenda viviente. Se contaba que había estado allí desde tiempos inmemoriales, su luz visible incluso en las noches más tormentosas. Un punto de calma en el caos. Los viejos decían que había ayudado a viajeros perdidos a encontrar su camino, a marineros desorientados a ver la costa, y a corazones afligidos a encontrar la esperanza. Lucia no solo brillaba, también sentía. Podía percibir la desesperación, el miedo y la incertidumbre en el aire. Cuando alguien se sentía abrumado por la oscuridad, su luz parpadeaba un poco más fuerte, una señal de que estaba presente, ofreciendo su apoyo silencioso. Un día, en el pueblo, vivía una niña llamada Elisa. Elisa era una niña vivaz, con el cabello rizado y los ojos llenos de curiosidad. Amaba explorar los senderos alrededor de la montaña, y a menudo miraba hacia la cima, maravillándose con la luz constante de Lucia. Elisa era muy unida a su abuelo, un viejo herrero con manos fuertes y un corazón de oro. Él le había contado muchas historias sobre Lucia, y Elisa soñaba con visitarla algún día. Un invierno, una enfermedad misteriosa se extendió por el valle. La gente del pueblo comenzó a sentirse débil, sus energías se desvanecían y una profunda tristeza los invadía. Sus sonrisas se apagaron y sus voces se volvieron suaves, casi inaudibles. El abuelo de Elisa también enfermó. Estaba cada día más débil, su luz interior parecía atenuarse, al igual que la alegría en el valle. La luz de Lucia, en la cima de la montaña, también pareció responder a la tristeza del valle. Aunque nunca se apagaba, su brillo se hizo un poco más tenue, como si la esperanza en el mundo se estuviera agotando. Elisa, al ver a su abuelo tan enfermo y el pueblo sumido en la melancolía, sintió un profundo dolor. Recordó las historias de Lucia, la linterna que traía esperanza. Quizás, si lograba llegar a Lucia, su luz podría disipar la enfermedad del valle. Fue a ver a su abuelo, quien, a pesar de su debilidad, le dio una sonrisa frágil. «Abuelo», dijo Elisa, su voz temblorosa, «voy a ir a la montaña, voy a buscar a Lucia. Ella nos ayudará». El abuelo, con un esfuerzo, asintió. «Elisa, mi niña, la luz de Lucia es la esperanza misma, pero el camino es difícil, especialmente con la enfermedad en el aire. Ten cuidado, la verdadera luz reside en tu corazón». Elisa, con el corazón lleno de determinación, se despidió de su abuelo. Llevaba una pequeña mochila con algo de comida y agua. Comenzó su ascenso por el sendero sinuoso que llevaba a la cima de la montaña. El viaje fue arduo. El aire se sentía pesado, no solo por la altitud, sino por la melancolía que parecía flotar en el ambiente. Los árboles, despojados de sus hojas por el invierno, parecían sombríos, y el silencio era profundo, roto solo por el viento que silbaba tristemente. A medida que subía, Elisa sentía la debilidad de la enfermedad en el aire, haciéndola sentir cansada y con ganas de rendirse. Pero la imagen de su abuelo y la tenue luz de Lucia en la cima la impulsaban a seguir.
En su camino, Elisa se encontró con el espíritu del desánimo, una figura translúcida que flotaba entre los árboles. Su voz era un murmullo persistente que intentaba disuadirla. «¿Por qué sigues, pequeña?», susurró el espíritu del desánimo. «No hay esperanza. La luz de Lucia es solo un cuento. La enfermedad es demasiado fuerte. Regresa a tu casa. No hay solución». Elisa sintió que su corazón se encogía. Las palabras del espíritu del desánimo resonaban con sus propios miedos. Se detuvo, sus hombros caídos. Pero entonces, la imagen de la luz de Lucia, que siempre brillaba, apareció en su mente. Cerró los ojos y respiró hondo. «No, no me rendiré. Hay esperanza mientras Lucía brille». El espíritu del desánimo, al sentir la renovada determinación de Elisa, se disolvió un poco en el aire, perdiendo parte de su poder. Elisa continuó su ascenso. Se encontró con el zorro sabio, un zorro de pelaje plateado que conocía todos los secretos de la montaña y que la observaba desde una roca. «Zorro sabio», dijo Elisa, con la voz un poco cansada. «¿Estoy en el camino correcto hacia Lucia? Me siento débil». El zorro sabio, con un movimiento de su cola, asintió. «El camino es correcto, pequeña. Pero la luz de Lucia no es solo para ver, es para recordar. Recuerda por qué sigues. La enfermedad que afecta al valle no es solo del cuerpo, es del espíritu. La esperanza es el verdadero bálsamo». El zorro sabio le dio un pequeño empujón en el tobillo con su nariz. Y Elisa sintió una chispa de energía renovada. Más adelante, el sendero se volvió rocoso y resbaladizo. Elisa se encontró con la araña tejedora de sueños, que había tejido una telaraña plateada entre dos rocas, brillante a la luz tenue de la linterna. «¿Qué buscas, pequeña aventurera?», preguntó la araña, su voz como el roce de seda. «Busco la luz de Lucia, para que nos ayude con la enfermedad en el valle», respondió Elisa. La araña tejedora de sueños tejió un hilo brillante en el aire. «Lucía te ayudará a ver, pero la curación viene de dentro. La verdadera fuerza está en compartir la esperanza. Toma este hilo. Te ayudará a encontrar el camino y te recordará que no estás sola». Elisa tomó el hilo, que brillaba débilmente en su mano, y sintió una conexión invisible. Finalmente, tras horas de ascenso, Elisa llegó a la cima. Allí, en un pequeño claro rocoso, se alzaba Lucia, la linterna que nunca dejaba de brillar. Su luz, aunque un poco tenue por la tristeza del valle, seguía firme, proyectando un círculo de calma a su alrededor. Elisa se acercó a ella, con reverencia. Sus manos temblaban al tocar el frío latón de la linterna. La luz de Lucia no era cegadora, sino reconfortante, como un abrazo cálido. «Lucia», susurró Elisa, con lágrimas en los ojos. «El valle está sufriendo. Mi abuelo. Todos están tristes y enfermos. ¿Cómo puedes ayudarnos?». La luz de Lucia parpadeó suavemente. No habló con palabras, pero en la mente de Elisa resonó un mensaje, claro como un eco en la cueva más profunda. «La luz que necesitas no está solo en mí, Elisa. Está en ti. Mi brillo es el reflejo de la esperanza en los corazones. Para que mi luz vuelva a brillar con toda su fuerza, la esperanza debe encenderse de nuevo en el valle, y solo tú puedes llevar esa chispa. Debes recordarles la alegría, la conexión, el propósito. Debes recordarlos de la luz que ya está dentro de ellos. No los sanarás con una poción, sino con el recuerdo de la calidez. Dale like, suscríbete y comparte». Elisa comprendió. Lucia no era una cura mágica, sino un faro. El verdadero poder estaba en ella, en su capacidad para inspirar. La enfermedad del valle no era solo física, era una enfermedad de la desesperanza. Con esa revelación, Elisa sintió una nueva fuerza. El hilo que le había dado la araña tejedora de sueños comenzó a brillar más intensamente en su mano, guiándola. El zorro sabio la observó desde la distancia, asintiendo con aprobación.
Elisa comenzó su descenso. Ya no sentía el peso de la enfermedad tan fuertemente. Tenía una misión clara. Mientras bajaba, se encontró con una bandada de pájaros que, afectados por la tristeza, apenas piaban. Elisa recordó una canción alegre que su abuelo le cantaba. Aunque su voz no era de cantante, comenzó a tararear la melodía con todas sus fuerzas. Los pájaros, al escuchar la melodía de esperanza, comenzaron a mover sus cabezas, y algunos incluso intentaron unirse, aunque desafinados. La pequeña chispa de alegría regresaba. Más adelante, encontró a un grupo de niños del pueblo, sentados en silencio bajo un árbol, con sus juguetes olvidados. Elisa se acercó a ellos. «¡Miren lo que encontré!», exclamó, mostrando el hilo brillante de la araña tejedora de sueños. «Lucia me dijo que este hilo es para recordar que no estamos solos. ¿Quieren tejer una red de esperanza con él?». Los niños, al principio, la miraron con ojos apagados, pero la energía de Elisa era contagiosa. Poco a poco comenzaron a ayudar. Juntos, con el hilo brillante y otros hilos que encontraron, comenzaron a tejer. No era una red perfecta, pero era una red hecha con propósito, con conexión, con la promesa de algo mejor. Mientras tejían, las risas tímidas comenzaron a escucharse, luego se hicieron más fuertes. Lucas también se encontró con los adultos. Vio a su madre sentada tristemente junto al fuego. Elisa se acercó y la abrazó. «Mamá, el abuelo nos necesita fuertes, y yo necesito que me enseñes a hacer el pan que tanto le gusta». «Sé que tus manos son mágicas». La madre de Elisa, con una lágrima en los ojos, sonrió y se levantó para encender el horno. El aroma a pan fresco, un aroma olvidado, comenzó a extenderse por la casa, trayendo un recuerdo de calidez y hogar. Elisa no sanó la enfermedad con una medicina, sino con acciones de amor y esperanza. Hizo que el herrero volviera a golpear el metal con ritmo, recordando su fuerza. Hizo que la tejedora volviera a entonar canciones al pasar los hilos, recordando la belleza. A cada persona, a cada animal, les recordó la chispa de luz que tenían dentro. Los pequeños gestos de bondad, los recuerdos de alegría, las conexiones entre ellos, fueron como gotas de agua que lentamente revivieron un jardín marchito. El renacer del valle y la luz de Lucia. Poco a poco, la tristeza en el valle comenzó a disiparse. Los rostros volvieron a tener color, las voces se alzaron en conversaciones y risas, y las canciones de los pájaros regresaron. La enfermedad no desapareció de inmediato, pero el espíritu del valle, una vez abatido, comenzó a sanar. Los enfermos, incluido el abuelo de Elisa, comenzaron a mostrar signos de mejora, impulsados por la renovada energía de su comunidad. Desde la cima de la montaña, la luz de Lucia, la linterna que nunca dejaba de brillar, se hizo más y más intensa. Su brillo se extendía por todo el valle, una señal de la esperanza renacida en cada corazón. Ya no era solo una luz tenue, era un faro potente, una promesa luminosa. Elisa, al ver el valle revivir y a su abuelo recuperarse, sintió una inmensa alegría. Había aprendido que la verdadera luz no estaba solo en una linterna mágica, sino en la capacidad de las personas para encontrar la esperanza, incluso en los momentos más oscuros, y compartirla con los demás. El espíritu del desánimo, que se había retirado a las sombras, se disipó por completo, incapaz de resistir el resplandor de tanta alegría. El zorro sabio y la araña tejedora de sueños se retiraron, sus misiones cumplidas, observando el valle con satisfacción. Desde ese día, la linterna Lucia, en la cima de la montaña, continuó su vigilancia eterna. Pero ahora su luz era un recordatorio no solo de su propia magia, sino también de la magia que reside en cada corazón. El pueblo de Elisa prosperó, y la historia de la niña que trajo la esperanza de vuelta se contó de generación en generación. Y si alguna vez te sientes perdido en la oscuridad, o si tu corazón se siente pesado por el desánimo, mira hacia el horizonte.
Quizás veas una luz en la distancia. Podría ser Lucia, recordándote que la esperanza nunca se apaga, que el valor está en cada paso y que, con tu propia chispa de luz, puedes iluminar el camino de regreso al hogar. Porque, en el fondo, la linterna que nunca dejaba de brillar no era solo de latón y cristal, sino de la inagotable luz de la esperanza que vive en todos nosotros. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.